genio del ropero, Kevin Palomino. Era una noche más en nuestra casa, una noche como cualquier otra, o eso pensábamos, hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. El silencio reinaba en el cuarto que compartía con mi hermano, cuando de repente el ropero que se erguía frente a mi cama se abrió con un estruendo ensordecedor. Mis ojos se abrieron de par en par, fijándose en la oscuridad del interior del armario. Y entonces, como si emergiera de las sombras, vi un niño. El terror se apoderó de mí y de mi hermano al mismo tiempo, y nuestros gritos llenaron la casa. Mi padre, alertado por el alboroto, irrumpió en la habitación, dispuesto a enfrentar cualquier peligro que nos acechara. Sin dudarlo, vació el contenido del ropero y se topó con algo que perturbaría nuestros recuerdos hasta el día de hoy. Un traje de bautizo, de origen desconocido, empapado en sangre. A partir de ese momento, la atmósfera en nuestra casa cambió, como si el mal nos hubiera señalado con el dedo. Situaciones paranormales de todo tipo comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Sombras en cada rincón oscuro, objetos que se movían solos, susurros y llamados de todo tipo, a cualquier hora del día. Durante 5 años, vivimos con el constante temor de lo desconocido, sin saber qué nos acechaba hasta casi perder la cordura. Finalmente, se decidió realizar una limpieza en la casa, en un intento desesperado por poner fin a los fenómenos paranormales que nos atormentaban. Sinceramente, no sé por qué demoraron tanto. Con lo primero que nos sucedió, creo que había sido suficiente. No obstante, lo que encontraron durante esa limpieza fue aún más aterrador de lo que habíamos imaginado. Múltiples entidades malignas habitaban en los rincones oscuros de nuestra casa. Todas ellas con un único propósito: llevarnos a mi hermano y a mí, o quizás hasta poseernos. Según escuché, la bruja que realizó la limpieza hizo algún tipo de pacto con las entidades que nos acechaban. A partir de ese momento, los sucesos paranormales cesaron, pero el miedo y la intriga permanecieron grabados en nuestras mentes para siempre. Descuartizado en mis sueños. Grover Morales. Era una noche inusual. Mis padres y mi hermano menor habían salido, dejándome solo en casa como casi nunca sucede. Subí las escaleras hacia mi habitación, cansado, esperando solamente echarme en mi cama para por fin poder descansar. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la seguridad de mi cama, la realidad se torció de manera aterradora. En la penumbra de mi cuarto surgió una figura indescriptible, una criatura retorcida y grotesca que no debería existir en este mundo. El miedo me paralizó y con el corazón golpeándome el pecho, escapé corriendo de la habitación, desesperado por huir de aquel horror que me acechaba en la oscuridad. El terror me impulsó a descender las escaleras a toda prisa, pero tropecé y caí hasta el suelo. Me golpeé tan fuerte que todo mi cuerpo me dolía. A pesar del tormento físico, continué corriendo, con la certeza de que algo me perseguía, con la intención de hacerme daño. La criatura me alcanzó antes de que pudiera escapar por la puerta principal. Con movimientos grotescos desgarró mi carne, rompiendo mis huesos y robándome el aliento con su violencia inhumana. Me partió un brazo y me arrancó mis pies. El dolor se convirtió en mi única realidad.
un tormento que amenazaba con quitarme la vida en ese momento. Estaba a punto de arrancarme la cabeza, cuando en medio de la agonía, un destello de lucidez atravesó mi mente y me di cuenta de que todo era un sueño. La idea me golpeó con fuerza, pero la sensación de dolor real que me invadía contradecía cualquier explicación lógica. Inmediatamente desperté, cuando el sueño se desvaneció y me hallé despierto en mi cama. Vi una silueta muy extraña por solo unos segundos. Quizás era el rostro de aquella criatura que estuvo a tan solo milisegundos de haber acabado conmigo. Literalmente, estaba sudando frío y el sudor en mi cara hizo que me diera cuenta de que me ardía cerca de mi ojo derecho. Me levanté deprisa, me miré al espejo y vi que tenía un raspón, una herida leve como si de una garra se tratara. Desde esa noche me quedé con muchas dudas, pero sobre todo miedo de saber qué carajos había experimentado aquella noche. ¿Por qué alguien escribiría este libro? ¿No es muy fuerte contar cómo una persona ha sido torturada por una demonio desde los 7 años? Basado en hechos reales. La Taconesa, Cuba. Luis Serrano. La historia que mi abuela solía contarme siempre me ponía los pelos de punta. Nací y crecí en Santiago de Cuba, una tierra de leyendas y misterios que se mezclaban con la brisa cálida del Caribe. En el centro de nuestra ciudad se encuentra el Paseo Martí, una avenida bulliciosa durante el día y misteriosa durante la noche. Los lugareños solían reunirse allí para disfrutar de la brisa nocturna y, según cuenta mi abuela, para presenciar el paso de la mujer más hermosa que hayan visto. Su belleza era magnética y su vestimenta provocativa atraía todas las miradas. Los hombres, hipnotizados por su encanto, no podían evitar seguir sus pasos y dedicarle piropos que se perdían en la oscuridad de la noche. Pero lo que hacía única a esta mujer no solo era su belleza, sino el misterio que la rodeaba. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, y tras su paso desaparecía sin dejar rastro, como una sombra fugaz en la noche. Sin embargo, un joven decidido a conquistarla y desentrañar el enigma de esta mujer, se atrevió a hablarle una noche, ofreciéndole su compañía. La mujer, con una sonrisa enigmática en sus labios, aceptó su oferta y él la siguió, elogiándola todo el camino, hasta darse cuenta del lugar donde lo había conducido y la gravedad de la situación. Las puertas traseras del cementerio Santa Efigenia. Sobrecogido por el horror, el joven preguntó a la mujer a dónde lo había llevado, pero cuando volvió su rostro a ella, ya no era la hermosa mujer que había conocido. En su lugar, se encontró con una figura monstruosa y fantasmal, un rostro oscuro, deteriorado, completamente asqueroso y repulsivo. Aterrorizado, el joven cayó desmayado al suelo, solo para despertar al amanecer, desnudo y tembloroso, sobre una fría lápida del cementerio. A su lado, unos tacones rojos yacían como testigos mudos de su horripilante encuentro. Desde entonces, la leyenda de la Taconesa se ha transmitido de generación en generación, alimentando los temores y la fascinación de quienes se aventuran a adentrarse en los misterios de Santiago de Cuba. La maldición de Hatman, Josué Taco.
Mis noches se volvieron un laberinto de terror, un ciclo interminable de sueños dentro de sueños. Cada despertar era un suspiro de alivio seguido por la desesperación de encontrarme atrapado en otra pesadilla. Pero una noche, el sueño tomó una forma diferente, más vívida, más real. Me encontré en mi habitación, con la oscuridad envolviendo cada rincón. Entonces, emergió de las sombras una figura siniestra, el hombre del sombrero. En ese momento no sabía quién era, pero su presencia me llenaba de una inquietante curiosidad. Me acerqué, ingenuamente, pensando que tal vez se trataba de un ángel. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo?, pregunté. No preguntes cosas que tu entendimiento no podrá razonar, respondió de manera cortante. Sin embargo, y motivado por mi curiosidad, me acerqué. Intenté quitarle el sombrero, pero en un instante levantó su rostro y un grito ensordecedor me paralizó por completo. Las palabras que siguieron resonaron en mi mente como un eco siniestro. Ya vendré por ti, en menos de lo que tú piensas. Desde entonces, vivo con el constante temor de dormir, de adentrarme en la oscuridad de mis sueños, donde sé que ahí podría estar esperándome y nunca más poder despertar. Incluso durante mis caminos de regreso a casa, ya que mi trabajo termina casi siempre a la medianoche y debo regresar por un camino oscuro, donde puedo sentir su presencia, acechándome en cada sombra. Antes de finalizar, quiero que vean esos polos que son de mi marca de ropa Unholy, disponible en todas las tallas y con envío internacional. El diablo intentó matarme. Ramsés Villalobos. Solía disfrutar de mi soledad, encontrar paz en el silencio y la tranquilidad de estar solo en casa. Sin embargo, aquel verano, cuando mis padres partieron en un viaje y me dejaron solo, la sensación de soledad se volvió abrumadora. A medida que los días pasaban, una extraña opresión se apoderaba del ambiente, como si hubiera alguien vigilándome en todo momento. Las noches se volvieron inquietantes. Esa misma sensación, sumada a la oscuridad de mi habitación, me impedía conciliar el sueño. Pero fue una noche en particular la que cambió todo. Desperté abruptamente a las 3 de la madrugada, sorprendido por el sonido de una alarma en mi teléfono. Confundido, recordé que no había establecido ninguna alarma esa noche. Antes de poder reaccionar para apagarla, una fuerza invisible me paralizó, incapaz de mover un solo músculo. Sentí cómo me jalaron hacia el centro de la cama y luego un golpe seco me dejó inconsciente. Cuando recobré el conocimiento, me encontraba en el suelo, desorientado y aturdido. Con el pasar de las horas empecé a recuperar la memoria y recordé que cuando me jalaron vi una extraña figura con cuerpo totalmente negro, con una cara roja como la sangre y en vez de manos tenía pezuñas. Durante los siguientes 6 días fui perseguido por pesadillas que recreaban aquel terrible encuentro una y otra vez. Me atormentaba la sensación de que aquella experiencia había sido real, de que había sido testigo de algo sobrenatural y aterrador. Aunque me resisto a aceptarlo, una idea se aferra a mi mente con tenacidad. ¿Había encontrado al mismísimo diablo en mi propia habitación? La incertidumbre y el miedo me persiguen hasta el día de hoy, sin respuestas claras ni consuelo,
para mi mente perturbada.